Saludo a cada uno, hermanos, en el nombre del Señor, dando gracias a Él por el privilegio y responsabilidad de ser el portador de su palabra en esta oportunidad. La influencia del Espíritu de Dios o la influencia del Espíritu Santo. Ese es el título que enmarcará el mensaje de esta ocasión. Vamos a pensar durante el sermón en esto. La influencia del Espíritu de Dios. Bajo ese título va a estar la idea. Y digo la idea porque va a ser un sermón muy escueto. Lo que se denomina en uno o dos versículos de la Escritura. No vamos a ver muchos pasajes, sino que vamos a profundizar esta idea. Que a veces vemos muchos pasajes para poder entender algo. Ahora vamos a ver poquitos pasajes para poder profundizar lo que ya sabemos. Mire qué curioso. Bueno, comenzaré con una pequeña introducción. Hay cosas que no vemos, hay cosas que no podemos palpar, pero tenemos por entendida que existen. Ver, palpar o tocar, etc. En general, los agnósticos, la gente incrédula, habla de que no podemos, de que Dios no existe, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no existe. Si no lo puedo ver ni tocar, no existe. Pero realmente es una falta de usar, ¿no es cierto?, el razonamiento, ¿no? Hay muchas cosas que podemos ver y existen, pero también hay cosas que no podemos ver. Hay cosas que no podemos tocar y existen. Hay colores que no podemos ver, por ejemplo. Y existen esos colores, pero nosotros no los podemos ver. Yo tengo una pequeña lista de cosas que no podemos ver. Quizás algunas la podríamos tocar, pero hay otras que ni siquiera eso. Y la lista es muy breve. Miren, el viento, la gravedad. Lo voy a escribir en columna porque vamos a hacer una comparación con esto. El magnetismo. Pensemos en esas tres cualidades que son físicas. Incluso podríamos agregar que la electricidad es suficiente para entender la idea. El viento no lo vemos. La gravedad tampoco la vemos, ni siquiera la podemos tocar. Me refiero a la fuerza de atracción, ¿verdad? La gravedad. El magnetismo no se puede ver, no se puede tocar, pero existe. Más de alguna vez usted ha jugado con un imán. Existe. La electricidad, ni que hablar. Ojalá se viera. Tanta gente que no se electrocutaría si la viéramos. A veces, por malas conexiones, hay gente que se ha electrocutado por una como se denomina en este contexto, ¿no es cierto?, un puente, y a veces a la cañería de cobre y está electrificada toda la red de agua, por ejemplo. Hay gente que va a dar el agua y se electrocuta. Y uno no le va a decir, ay, pero ¿no viste que estaba con corriente? No le va a decir eso. No, claro, me di cuenta, pero ya tenía la mano ahí en la llave. Entonces, hay muchas cosas que existen, son reales, pero no las podemos ver y ni siquiera tocar en algunas oportunidades. Ahora, en el término espiritual, también vemos, por ejemplo, el amor, la fe, ¿no es cierto? Y podríamos alargar la lista y no va a faltar pizarra, ¿no es cierto? Habla la Escritura de mansedumbre, ¿no es cierto? Habla de generosidad, ¿no es cierto? Y uno puede decir, ya, pero eso no es algo físico. Claro, pero existe.
Pero yo le puedo decir a usted, mire, ahí tiene 1 metro de generosidad. O tome, ahí tiene 1 kilo de amor. No es algo físico, pero existen. ¿No es cierto? ¿Cuál es el problema? Que también existen atenuantes. Y esta palabra en el tema de hoy va a ser lo negativo. Hay atenuantes, algo que puede disminuir el efecto que algo puede tener. En el caso del viento, por ejemplo, hay veces que necesitamos el viento. Los veleros necesitan el viento y hacen una vela grande para capturarlo. Pero en vehículos deportivos, el viento no lo queremos y se hacen cortavientos, modelos aerodinámicos, ¿no es cierto? Entonces, se puede atenuar el efecto del viento. Un vehículo que es plano y otro que es con puntita, tiene mejor aerodinámica. Usted observe que ningún barco lo van a hacer plano adelante. La idea es muy similar. El agua también se opone, como el viento, al movimiento. Y se va a poner una puntita para poder abrir, ¿no es cierto? La gravedad, la gran atenuante de la gravedad es la distancia. Los astronautas ya a no tantos kilómetros de la superficie terrestre ya están flotando. O sea, la gravedad de la Tierra empieza a perder efecto con la distancia. El magnetismo es muy similar. Usted, como le comentaba adelante, quizás acerca a 2 imanes y llega un momento en que tienen mucha fuerza y se atraen fuertemente. Pero a distancia es suavecito el efecto. Y ese efecto a veces, los experimentos, que a veces en el colegio o cosas así, uno pone corchos que flotan en el agua con imanes y se ordenan solitos, aunque están a distancia. O sea, la influencia está, pero con la distancia se atenúa. En la electricidad se usan, ¿no es cierto?, los aislantes. Los cables que compramos vienen con una cobertura, ¿no es cierto?, plástica. Justamente por si alguien toca el cable, no se electrocute. O no hagan cortocircuito entre ellos. En cuanto al amor y a la fe, también hay atenuantes, ¿no es cierto? Cuando el odio empieza a gobernar en la persona, ¿qué empieza con el amor? Empieza a debilitar. La maldad es un atenuante. Dice la Escritura que por la maldad de muchos, el amor se va a enfriar. O sea, el amor también puede atenuarse. La fe, ni hablar. ¿Cuántas personas han caminado en la fe y al pasar el tiempo han desertado? Han abandonado este camino de salvación y obviamente han elegido seguir en la misma condenación o peor aún que alguna vez tuvieron sin conocer el Evangelio. Todo tiene, ¿no es cierto?, las atenuantes. Y nosotros vamos a basar el mensaje en Efesios 5:18. Vamos a ir a Efesios 5:18 para que con esta introducción ver de qué estamos hablando. Efesios capítulo 5, versículo 18. Voy a usar la traducción más convencional, ¿verdad? Usted puede usar la que quiera, con distintas palabras a decir lo mismo. Y este versículo habla de que no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu, y agrega, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Y finaliza diciendo, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. O sea, el versículo clave es el 18, pero agrega lo del 19 y termina con el 20. ¿Ya? Habla de no embriagarse en vino o con el vino.
Es la misma idea que podría decir en la Escritura, no se dejen gobernar, por ejemplo, por las drogas. Porque una persona que está bajo la influencia del alcohol o bajo la influencia de las drogas, ¿qué cosa está atenuada? Su discernimiento. Usted puede ir al caso de los hijos de Aarón. Ellos cometieron el error de perder su discernimiento. Y cometieron el error más grande de su vida, que les costó la misma. Y fue por haber estado ingiriendo alcohol antes de hacer algo sagrado. Se pierde el sano juicio, se pierde la cordura, se pierde la capacidad de decidir con sabiduría, se llega a perder la razón. Incluso podríamos agregar la ira, como también una influencia que nos priva de lo mismo. Podríamos decir, la ira no es una droga, no es alcohol, no es vino, pero produce el mismo efecto, la misma influencia. Y vamos a subrayar esa palabra, que es la palabra clave de este sermón. Produce la misma influencia, nos priva de tomar una decisión adecuada, correcta, de pensar bien, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces nos tenemos que arrepentir después de haber tomado una decisión o una acción, o haber dicho algo impropio, por no haber pensado lo suficiente, por dejarse llevar por la rabia, por la desesperación, etc.? Entonces, ¿qué nos está diciendo el apóstol aquí, en el versículo 18? No os embriaguéis con vino. Nos está hablando de que no atenuemos con el vino, en este caso, el efecto del Espíritu Santo en nosotros. Porque lo pone, ¿no es cierto?, como contraste, diciendo, antes bien, sed lleno del Espíritu. Es decir, el alcohol, la droga, la ira y cualquier otra cosa que se me pueda estar escapando en este momento va a ser un atenuante de la influencia del Espíritu de Dios en nuestra vida cristiana. ¿Y qué tenemos que hacer con las atenuantes? Eliminarlas. Como en estos casos que fueron introductorios, se pueden eliminar. Simplemente hay que ver qué cosa tengo que hacer para disminuir su efecto. ¿No es cierto? Una persona con mucho amor, bueno, que vive en medio de la maldad, es muy posible que se enfríe. Una persona creyente, también, bueno, hay que trabajar las dudas en él. Bueno, que afloren dudas en él. ¿Y qué va a pasar con la fe? Va a empezar a debilitarse. Nosotros podemos fortalecer nuestra fe en la palabra de Dios o debilitar nuestra fe en la palabra del mundo, en la palabra del hombre, olvidándonos que la palabra es de Dios, poniendo atención a veces a filósofos, a científicos y a veces hasta al razonamiento propio. Vamos a tener un atenuante de la influencia de Dios en nuestra vida. Mire cómo es la persona que está influenciada por el Espíritu de Dios, continúa diciendo en el siguiente verso. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, alabando al Señor en vuestros corazones. Está hablando ¿de qué? De una vida de alabanza a Dios. Aquí da unos ejemplos, ¿verdad? Habla de esto, lo podemos estimular con salmos, con himnos y cantos, para el Señor en nuestro corazón. Así vive una persona influenciada por el Espíritu de Dios en su vida. Pero alguien puede decir, no me gusta mucho cantar. O, me gusta esta canción como la entonación, pero no la entiendo. Estamos haciendo lo mismo. Es como si dijéramos, me voy a tomar esto antes del culto, y ahí entonces pierdo la capacidad de concentración, pierdo la capacidad de atención, ¿no es cierto? Y pueden haber muchos otros factores que van a perjudicar nuestra capacidad de atención en el culto y tenemos que tener cuidado con ellos. Disminuirlos al máximo, si no los podemos eliminar, disminuirlos al máximo. Y para terminar, el apóstol dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.
¿Cómo es la persona, el cristiano, influenciado por el Espíritu Santo? Versículo 19, vive una vida de alabanza a Dios, con entendimiento. Dice en el corazón, pero con entendimiento. Así alaba el verdadero cristiano. El creyente bíblico entiende lo que adora. Lo hace no solamente con amor, lo hace con entendimiento. Y agrega para terminar el apóstol, es agradecido. Literalmente en el contexto de lo que dice el apóstol Pablo, dice, si ustedes actúan bajo la influencia del alcohol, si ustedes viven esclavizados, y habla la Biblia ese concepto, esclavos del, ¿no es cierto?, del vino, o dado a mucho vino, por ejemplo, eso es literal. Si ustedes viven de esa manera, ¿qué discernimiento van a tener para identificar lo que es verdadero, lo que es falso, lo que es bueno, lo que es malo? Ninguno. Es lo mismo, decía yo, las personas que una persona drogada o una persona que entró en cólera. Y lo que hoy día le cambian el nombre a todo. Entonces hoy día le dicen, no, es que fue un día de furia. Un concepto nuevo, pero al final se colerizó nomás, no es nada nuevo. Y han quedado tremendas desgracias por esos días de ira que llaman, ¿no? En los trabajos, en el transporte, en todos lados. Explotó a la persona. Igual que si hubiera estado drogado, pero no estaba drogado, o si hubiera estado curado, pero no estaba curado. Entonces, atenúa su capacidad de discernimiento. Pero el que está bajo la influencia del Espíritu vive una vida de adoración a Dios con amor y entendimiento y es agradecido. ¿Qué gratitud va a tener una persona que no está cuerda? Que no está en sus cabales. ¿Qué gratitud va a tener? Ninguna. Ni siquiera está en un estado de conciencia que acompañe su caminar o su decidir. Aquí la palabra nos habla de que seamos llenos del Espíritu de Dios, de que de alguna manera, porque hay muchas, pero que de alguna manera trabajemos para que sea el Espíritu de Dios quien guía nuestra vida. Hay muchas, digo yo, porque puedo nombrar algunas, pero se me va a ir, yo creo que más de alguna también. Ejemplos de esto es, por ejemplo, estarnos congregando hoy día. Aquí nosotros le estamos dando instancia al Espíritu de Dios a que obre en nuestra vida, no solamente en este momento, el resto de la semana. Cuando salimos de aquí, por el ejercicio de estar aquí, este momento, nos estamos preparando para lo que pueda pasar mañana o pasado. El estudio bíblico también, en la semana, el martes. La lectura diaria, o bueno, el calendario que usted tenga. La oración. Y muchas otras cosas que, como les digo, puedo hacer la lista lo más completa, pero se me va a ir algo. Tenemos que estar preocupándonos y ocupándonos en que el Espíritu de Dios esté, ¿no es cierto?, en nuestra vida. Ahora, entendiendo lo que es el concepto de la influencia, hermano, en nuestra vida espiritual, hablando del Espíritu Santo, vamos a hablar de intensidad. La intensidad de la influencia. Porque algo puede tener influencia, el Espíritu de Dios puede tener influencia en nuestra vida. Pero si han habido atenuantes, ¿cómo va a ser esa influencia? Débil. Entonces lo importante es que sea intensa esa influencia, que sea fuerte. Por ejemplo, en el primer caso, el viento. Algo que no podemos ver, pero por los efectos que produce, decimos, fue el viento. Cuando colgamos la ropa a secar, ¿no es cierto?, y se mueve, decimos, un fantasma. No. Decimos, está corriendo viento. ¿No es cierto? Porque se mueve. O si yo dejo la ventana o la puerta abierta y dejo papeles en el escritorio y se vuelan. ¿Qué digo yo? ¿Tomaron vida los papeles? No, puedo decir, cierra la ventana o la puerta porque el viento me está volando las cosas. ¿Ya y viste al viento? No, nunca lo voy a ver, pero por los efectos.
Ahora, si hablamos de intensidad, ¿qué intensidad va a tener el Espíritu Santo en mi vida espiritual? Va a tener la fuerza de una brisa que puede arrastrar un par de hojas, que puede mover suavemente unas prendas tendidas, o podemos pensar en un tornado. Un tornado también es viento. Claro que a 300 kilómetros por hora han llegado los más poderosos. Sale volando una casa entera, un vehículo, todo. Personas salen volando, es terrible. Y es el viento. Y cuando uno ve el tornado es negro, pero uno ve lo que está arrastrando. Tierra, escombros y de todo. Pero el viento en sí que está generándolo, el viento es invisible. Es invisible, no lo vemos. Pero por los efectos, decimos, hay que arrancar. Aquí, a Dios gracias, no tenemos esas circunstancias de tornado. En otros países son terribles. Entonces, eso es intensidad. ¿No es cierto? No es lo mismo un viento para elevar un volantín que el viento que genera un tornado. O si hablamos de gravedad, imaginariamente, porque, bueno, en la realidad se ha hecho también. Un hombre en la luna, por ejemplo. La gravedad de la luna es un sexto de la gravedad en la Tierra. La misma persona, una persona que pesa 60 kilos, vamos a hablar de una persona baja, delgadita, 60 kilos, en la luna pesa, exacto, 10 kilos. Imagínense. Imagínense. Usted se imagina levantando una pieza en la Tierra aquí de 240 kilos, ¿no? ¿Dónde? Pero en la Luna pesaría 40 kilos, ¿no? 40 kilos lo levanta cualquiera. Si hablamos de Júpiter, el planeta más grande de nuestro sistema solar, en Júpiter es 2 veces y media, por lo que estuve viendo en internet, 2 veces y media la gravedad de la Tierra. Ah, no es tanto más. Imagínense, no es tanto más. La misma persona de 60 kilos está pesando ¿cuánto? 150 kilos. Ay. O sea, si nosotros, hipotéticamente, nos trasladáramos a Júpiter, no podríamos ponernos de pie. No podríamos ponernos de pie. Y si hipotéticamente también ya fuéramos a la superficie del Sol, que no vamos a alcanzar ni a llegar por la temperatura que hay, pero ahí la gravedad es 28 veces la que tenemos en la Tierra. 28 veces. Ahí ya son cifras importantes. O sea, es como si nos cayera algo encima y nos aplastara. O sea, la misma gravedad nos dejaría plano en la superficie de ese planeta. Perdón, del Sol. Y hay planetas que tienen prácticamente la masa del Sol en otros lugares. Pero el punto es la influencia. La influencia, yo, o usted, como cristiano. La influencia del Espíritu Santo en mí. Es como yo estando en la Luna, donde vemos los astronautas que pisaron ahí, daban unos saltos increíbles que no los vamos a dar nunca aquí en la Tierra. De hecho, tenían que ponerse una mochila que les ayudaba a no salir disparados. O va a ser como Júpiter, ¿ah? O el Sol. La intensidad de la influencia del Espíritu de Dios. ¿Cómo va a ser nuestra vida? La Biblia, de una manera implícita, también habla de electricidad. Si bien la electricidad no se descubría como hoy en día, la Biblia, por ejemplo, habla de trueno, de relámpago, y eso es la electricidad. Y bueno, yo creo que a más de algunos, a los presentes, ha tenido el infortunio de recibir una descarga eléctrica. Pero gracias a Dios ninguno ha recibido un rayo. Porque lo más probable es que no estaría aquí. Ahora cuando tomamos una batería, que ponemos los juguetes o la batería de los vehículos, incluso la tomamos, y estamos recibiendo una descarga eléctrica. Pero es tan miserable que no nos damos ni cuenta. A menos que lo haga con la lengua.
Ponga la lengua en una batería. Ah, sí, ahí va a sentir. Lo hacíamos cuando niños. Se siente, pero es suave, es suave. No es como una descarga eléctrica de un relámpago, de un trueno. No es lo mismo. Una descarga de ese tipo normalmente mata. Quedan con quemaduras internas las personas. Las que sobreviven quedan con bastante daño. Entonces uno puede pensar en ya electricidad, ya, pero ¿qué intensidad? La intensidad de una batería o un control remoto, ¿eso tiene electricidad? O la de un rayo, que se ve del oriente hasta el occidente, que ilumina todo un rayo. Y en ese instante un rayo supera la temperatura de la superficie solar, como dato. Increíble, fuerte, claro, que dura un instante. Pero la intensidad es extraordinaria. Entonces, ¿qué intensidad va a tener o tiene la influencia del Espíritu de Dios en cada uno de nosotros? ¿Apenas la sentimos? ¿O es fuerte? Que cuando decimos, esta cosa está con corriente, corta la corriente, no te escuché. La sentimos fuerte. Juan 16:13, el segundo versículo y con el que vamos a terminar, nos habla de una promesa garantizada, una promesa divina. Juan 16:13. Jesús hablando a sus discípulos, habla del Espíritu Santo. Y no es un versículo desconocido para usted, yo creo que lo conocemos todos. Pero ¿hasta dónde hemos meditado en que esto es así? Porque a veces sentimos que la influencia de Dios no trabaja en nuestra vida. Podemos a veces estar decaídos, estar deprimidos, o esta otra cosa como que se llama depresión, qué sé yo. Y ¿dónde no siento el Espíritu trabajando en mi vida? No lo siento, ardiendo en mi corazón. ¿Qué pasa con el Espíritu, Señor? Y nos sentimos débiles, y nos sentimos solos, etc. Miren lo que dice este versículo. Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Y continúa, Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que el Padre tiene es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os hará saber. En pocas palabras, lo que nos decía el hermano que dirigía. El Espíritu de Dios nos dirige, nos gobierna, nos guía a toda verdad. ¿Cómo puedo saber yo que esto es real? ¿Cómo puedo saber yo que esto está ocurriendo en mi vida? Si yo en algún momento usted demos el paso bautismal y obedecimos el Evangelio de corazón, en el que Dios perdona todos nuestros pecados, y sin el cual, bueno, no hemos nacido como criaturas ni hemos iniciado un caminar como discípulos, ¿no es cierto? ¿Cómo sabemos, cómo podemos tener la certeza de que el Espíritu de Dios mora en nuestra vida, gobierna nuestra vida, nos dirige? ¿Cómo podemos estar seguros de que la presencia de Dios está en nosotros como cristianos? Y uno se puede poner a pensar y a buscar respuestas, argumentos. A ver, aquí, allá, bueno, a ver, vamos aquí, a este versículo. No hay que ir a ningún lado. Dios lo dice, y punto. Y si Dios lo dice, es. Él promete, puede ir usted a Mateo 28, 19 y 20, cuando dice que cuando una persona está haciendo la voluntad de Dios, ya sea haciendo discípulos o iniciándose como tal, el Señor lo va a acompañar aún más allá de la muerte, hasta el fin del mundo,
podemos estar vivos o muertos el día que el Señor regrese, pero el Señor va a estar con nosotros, en este mundo donde sea, va a estar con nosotros, es la promesa de Él. Él va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Esto se va a acabar, pero el Señor va a estar con nosotros. ¿Y cómo puedo tener yo confianza en eso? ¿Cómo puedo saber que eso es verdad? Porque Dios lo dice. Amén. Entonces, la intensidad de la influencia del Espíritu de Dios en mí va a empezar a depender de qué? De mi amor a Dios, por ejemplo. Cómo yo he madurado y he crecido en el amor a Dios. Y eso envuelve un montón de cosas, ¿no es cierto? Y se refleja en el perdón, en la misericordia, etc. Yo creo que estas son las dos grandes ramas. Ahí está basado todo. Amor y fe. En el amor, bueno, es decir, el amor no lo veo. Muéstrame el amor. Te hago un dibujo, no, muéstrame el amor mismo. No sé, muéstrame la fe. Pero la Escritura resuelve eso de una manera simple. Muéstrame tu fe sin obras y te mostraré mi fe por mis obras. Muéstrame tu amor sin obras y te voy a mostrar mi amor por mis obras. No podemos ver el viento, no podemos ver la gravedad, el magnetismo, la electricidad y muchas otras cosas. No podemos verla, pero sí podemos percibirla por el efecto. La fe y el amor no son la excepción, hermano. La Escritura nos habla de que por los efectos vamos a percibir la ausencia o la presencia de la fe y el amor. Y la Escritura es clara en advertirnos que por los frutos se conoce el árbol. Por sus frutos os conocerán. Por sus frutos. ¿Qué frutos estamos dando? Va a depender de la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida. No vamos a dar fruto agradable a Dios por nosotros mismos. ¿Sí estaban, hermano? Apartados de mí, nada podría hacer. Si no me equivoco, Juan 15:8, se lo puedo buscar. El punto es que es palabra de Dios, apartado de mí, nada puedes hacer. No dice que mañana voy a hacer menos, te va a costar más, o te vas a demorar más. No dice eso. Dice que no vas a poder hacer nada. Juan 14:6, también es claro. Nadie viene al Padre si no es por mí. O sea, si no es por medio del Señor Jesús, no nos va a costar más llegar. No vamos a llegar. Punto. Son verdades absolutas, claras, no son difíciles de entender, aunque en la práctica vemos a la gente haciendo todo lo opuesto. Pero los cristianos, los que han conocido la revelación de Dios, tienen eso muy claro. Apartados del Señor no podemos hacer nada. Y si por los frutos se conoce el árbol, ¿qué frutos vamos a dar? Los frutos que la intensidad de la influencia de Dios obren en nuestra vida. Porque si tenemos una débil influencia del Espíritu Santo en nuestra vida, ¿qué frutos vamos a dar, hermano? Frutos chiquititos, desabrido. Hoy no sé si estoy comiendo una pera o una manzana. A veces me ha pasado. No tiene sabor a nada, tiene la forma y el color, pero no tiene sabor. Súper rica la pera o la manzana sin sabor a nada. Eso es físicamente. Ahora, eso llévelo al plano espiritual. Imagínese que usted compre un perfume carísimo y no tiene olor a nada. Pero si que lo compré para agradarlo, ¿no es cierto? Para agradarme y que alguien, no sé, me acerco a alguien, oh, qué rico el perfume, etc. O sea, imagínese comprar un perfume que no tenga olor a nada. Y dice que nuestras acciones, que son las muestras de nuestra fe y amor en Cristo, obrando el Espíritu Santo en nosotros, suben como olor fragante delante de Dios. Y así como sabemos que hay muchos colonias, agüita de colonia, otros que no alcanzan ni para agüita de colonia y perfumes muchas, se derrama un poquito aquí y se pasa todo. La intensidad. ¿Qué intensidad, no es cierto, estamos nosotros dejando actuar? ¿Con qué fuerza estamos dejando actuar el Espíritu Santo en nosotros? ¿En qué medida estamos trabajando para que la influencia del Espíritu Santo en nuestra vida
no sea como una brisa marina, sea como un tornado. O no sea como la gravedad en la luna, sea como la gravedad en el sol. Son metas, son objetivos. Hay que entender que esto es un proceso, no es instantáneo, pero tenemos que estar trabajando en esa dirección. Es promesa que el Espíritu de Dios va a influenciar la vida de un cristiano. Pero, ¿qué vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a poner atenuantes? ¿O vamos a dejar que fluya esa intensidad? Yo creo que para usted es muy conocida la palabra del sembrador. Mateo capítulo 13. Está la parábola y está la interpretación misma en el capítulo. Y dice que la semilla era la misma, pero fue puesta o cayó en 4 zonas distintas. La misma semilla, hermano. La misma influencia del Espíritu de Dios. Cayó en 4 lugares distintos. Intensidad. Cayó en piedra, cayó en espino, cayó junto al camino, quedó a ras de piso, se la comieron los pajaritos, se ahogó por los espinos, floreció rápido, se secó en las piedras, pero la que cayó en buena tierra, esa brotó con intensidad, esa dio fruto, y mucho fruto, dice. Y en eso es glorificado el Padre, en que llevemos mucho fruto, no en que llevemos poquito fruto, desabrido fruto, o un fruto amargo, o que no llevemos fruto. Entonces, hermano, tenemos la seguridad de que el Espíritu de Dios está influyendo en la vida de nosotros como cristianos. Es nuestro trabajo, es nuestro deber preocuparnos y hacer lo necesario para que estas dos cosas que se contraponen, trabajar en esta. Porque esta va a atenuar el efecto. Y hay muchas cosas. A veces podría ser el trabajo. Ah, no, estoy muy cansado. No voy a ir al estudio bíblico hoy día porque trabajé mucho. ¿Y por qué no pensó al revés? No voy a trabajar tanto porque tengo que ir al estudio y no voy a tener ánimo. ¿Por qué no pensó al revés? Pueden ser muchas cosas. Ah, no, es que hoy día hay partido. Oh, no, es que voy a ir con los amigos. Y esta vida es de decisiones. El mundo o Dios. El mundo o Dios. Todos los días, cada rato. El mundo o Dios. Atenuante versus intensidad. Roguemos a Dios porque nuestra vida sea una vida de intensidad bajo la influencia del Espíritu Santo y no una vida llena de atenuantes para el Espíritu de Dios obrando en nosotros y así podamos dar mucho fruto. Que Dios bendiga a cada uno de ustedes. Amén.